Muy buenos días, jóvenes, señoritas y caballeros. Comenzamos ya casi la clase de Estudios Sociales y Cívica 2. Al fin, chicos, llegamos pues a la última clase para podernos ir a vacaciones súper felices y contentos. Así que qué bien, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido llegar hasta este momento y que usted pues esté a las puertas ya casi de su vacación agostina, ¿verdad? Y no se desanime aunque usted diga, ay, no, si no es vacación porque no voy a poder salir, no voy a poder ir a pasear. Es una vacación porque por lo menos niños van a descansar de tantas tareas, de tantos deberes, de tantas aflicciones, ¿verdad? Va a dejar un rato esta computadora, un ratito, ¿verdad? Va a poder ver películas, va a poder novelear todo el día, así que véalo desde ese lado positivo, ¿verdad? Ay, yo también, niños, le estoy dando gracias a Dios que ya estamos llegando casi a las puertas de la vacación. Pero bien, chicos, vamos a iniciar este día con el primer tema de la unidad número 4. Quiere decir que con este tema damos inicio al cuarto periodo. Este tema no va a ser evaluado en los exámenes de este periodo. Así que usted póngale allí, ¿verdad? Hágale en una esquinita en su cuaderno. Este tema no entra en los exámenes del tercer periodo, sino que hasta el último periodo, ¿verdad? Es decir, vamos un poquito adelantaditos, si usted se fija, y el motivo es porque no sabemos si usted posteriormente, ¿verdad? Si Dios lo permite, va a hacer sus prácticas, ¿verdad? O podría ir a la escuela a hacer sus procedimientos de enfermería. Entonces nosotros vamos cumpliendo nuestro calendario escolar a cabalidad. Así que chicos, usted no se preocupe, la preocupada tengo que ser yo, ¿verdad? Así que niños, vamos a comenzar el día de hoy y vamos a hablar. Hoy les tengo información muy importante que dar, pero no los quiero afligir antes de tiempo. Vamos a comenzar, chicos, dándonos cuenta, pues, que este cuarto periodo va a tratar sobre temas bastante facilísimos. Vamos a estar hablando sobre los derechos, los deberes, la legalidad y el desarrollo sostenible. Si usted se fija, nuestras temáticas van a ir enfocadas a temas pues de nuestro diario vivir, cuáles son nuestros derechos, cuáles son esos deberes como ciudadano y vamos a hablar un poquito como ciencias naturales. Vamos a hablar del desarrollo sostenible, que ya tenemos un poquito avanzado ese tema, y vamos a hablar sobre aquellos, ¿cómo decirle?, problemas medioambientales que estamos afrontando en la actualidad y cuáles son los desafíos que tenemos como ciudadanos de la tierra. Así que los temas van a estar bonitos, no van a estar nada difíciles. Ahora bien, chicos, comienzo con la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Mire, ahí le tengo un pensamiento de Mahatma Gandhi que dice lo siguiente: cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter, óigalo bien, cuide su carácter. No se me pase, ¿verdad? Cuide su carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Esto lo escribió Mahatma Gandhi, usted ya sabe de él porque yo le he contado, un gran pacifista de la historia, una persona que lideró guerras, pero no utilizó ninguna arma. Su única arma fue el diálogo, fue la concertación y fue utilizar la estrategia de las huelgas de hambre para que los medios de comunicación le llamara la atención su mensaje y lo pudieran duplicar a todo el mundo entero. Bueno, ahí ya les recordé quién es Mahatma Gandhi. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del día de hoy? Clase introductoria a unidad 4 e inicio de cuarto periodo. Vamos a empezar a hablar de los derechos humanos, pero antes de ello quiero establecerle algunas actividades que se aproximan para que usted
las conozca. Voy a seguir con la presentación para que usted vea qué le tengo preparado en este periodo. Bueno, nosotros vamos a tener nuestro periodo dividido en 3 etapas o nuestra unidad de los derechos y deberes dividida en 3 etapas. Vamos a empezar con los derechos, los deberes y la legalidad y desarrollo sostenible. Para ello usted está viendo en pantalla que la primera etapa tiene divisiones de temas. El tema central son los derechos de tercera y cuarta generación. Pero dentro de este tema hay subtemas que, oiga, ahí viene la noticia, usted me los va a impartir a mí y al resto de sus compañeros. Quiere decir que hoy, si usted se fija, lo he dejado descansar desde el principio. O sea, descansar entre comillas, ¿verdad? Descansar entre comillas. Porque no le he puesto a que usted me exponga. En otras asignaturas usted ya lo hizo. Pero en sociales dije yo, hay que dejarlo mejor de último. Es decir, dejar esa participación de usted para los demás, ¿verdad? Y para mí. Así que usted me va a exponer sobre los derechos del trabajador, sus orígenes y desarrollo, derecho a la seguridad social, derecho a la mujer, derecho a las personas con discapacidad, derecho a los grupos étnicos y las minorías, leyes y acuerdos y convenciones internacionales. Ahora bien, yo le voy a publicar a usted en Classroom cuál va a ser el tema por colmena que le va a tocar dar usted a la clase. Quiere decir que la colmena, por ejemplo, ¿verdad? Usted no se angustia ahorita. La colmena número 1 de segundo A va a tener un día específico en horario de clase que le va a exponer a todo el segundo A y todo el segundo B. No lo voy a hacer así por separadito, sino que yo quiero que usted interactúe con sus compañeros de la clase, tanto del B como del A. Luego, en otra clase, van a ser los niños de la colmena de segundo B quienes le expongan al segundo A y al segundo B, obviamente, al resto del segundo B. Y así sucesivamente. Va a haber espacios entre exposiciones que yo voy a retroalimentar. Usted no crea que yo voy a decir, ay, que los niños de la clase hay que vean. No, yo voy a retroalimentar, obviamente, vea, voy a devengar el salario que Dios me ha brindado y entonces yo le voy a dar la retroalimentación. Yo le voy a afianzar, le voy a hacer mi presentación y le voy a ir dando pues preguntitas, así como hemos venido trabajando, para que usted haga sus anotaciones. Ahora bien, cuando usted me exponga, cuando cada colmena me exponga, obviamente yo quiero que usted se luzca. O sea, no que me encienda la luz, ¿verdad? Y ay, se luzca y aparezca todo así brillante, sino que no, chicos. Yo quiero que usted me sorprenda. Si usted para empezarme a hablar de los derechos del trabajador se quiere disfrazar como trabajador, disfrácese. Yo le voy a dar la oportunidad. Si usted cuando, por ejemplo, me hable sobre los derechos de los grupos étnicos y se quiere disfrazar como indígena, usted disfrácese. Yo le voy a permitir que usted lo haga. O sea, yo quiero que usted, ahí le voy a poner los lineamientos. Yo solo quiero que usted se emocione, que usted diga, voy a tener mis minutos de fama, que me van a ver mis compañeros, ¿verdad? Usted sabe que conmigo nada de pena, o sea, todo así como muy transparente, muy usted. Por ejemplo, cuando me hablen de los derechos de la mujer, si por ejemplo usted se quiere proyectar, ¿verdad? Así, verse bonita, ponerse su saquito o algo, hágalo. Usted va a estar en la total libertad de tener sus minutos de fama, ¿verdad? Entonces yo lo que quiero es que usted sea ingenioso, no necesariamente que todo bla, 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 sino que usted sea creativo. Ahora bien, yo le voy a dar con tiempo esa programación por si acaso, digamos, soñemos que usted se aburre en esta vacación, no haya que hacer, se desespera y en vez de querer salir a la calle, pues dice,
No, me voy a reunir con los bichos, con las bichas y voy a planear algo para hacer en sociales, ¿verdad? Por si acaso, pero no se preocupe que las fechas van a estar bien espaciadas. No va a ser así que, ay, ya la otra semana, después de vacaciones. No, las fechas están espaciadas. Todo está fríamente calculado para velar por su seguridad mental, psicológica y saludable, pues que usted tiene que tener. Ahora bien, chicos, no todos los equipos van a exponer sobre derechos humanos. Obviamente hay otra división. Si a usted no le corresponde en la primera etapa, seguramente es porque yo lo voy a poner en otra etapa de exposición. La otra etapa de exposición que va a haber a lo largo de todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y si Dios lo permite, llegamos a diciembre, y si quieren nos comemos ahí, ¿verdad? Algo ya llegando ahí por el 24 de diciembre, también ustedes van a exponer sobre las nuevas ideologías. Vamos a exponer sobre el pacifismo, el feminismo, el ecologismo y el posmodernismo. ¿Qué voy a querer en estas temáticas? Obviamente que también usted sea creativo. Si, por ejemplo, en el pacifismo usted se va a disfrazar de Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, del Papa Juan Pablo II, de Monseñor Oscar Arnulfo Romero para darme la clase, obviamente le voy a dar la libertad. Si usted en el feminismo quiere salir con cacerola, golpeándola, vea, y exigimos nuestros derechos, obviamente también le doy permiso para que esas clases sean emocionantes, sean divertidas y aprendamos. También en el ecologismo, si usted ahí de repente nos quiere enseñar cómo tiene su jardín, cómo usted contribuye a mantener pues la salud ecológica, usted lo va a poder hacer. Y en el posmodernismo viene todo lo que es cultura, viene el arte, la fusión de música, vienen los grafitis, vienen géneros musicales. Si usted quiere bailar, baile, niño. Yo de todos modos, usted sabe que gozo ahí, ¿verdad? Con esas habilidades que usted tiene. Así que usted se va a lucir, ¿verdad? Usted tiene que tener una excelente calificación, máximo que yo, por esa exposición que usted me brinde, obviamente, con una rúbrica de evaluación, yo le voy a estar entregando 2 por 1. Quiere decir que usted se va a ganar 2 notas con una exposición. Entonces las tiene que preparar con tiempo y hacerlas muy bonitas y muy creativas. Pero como vamos a llegar allá tipo noviembre y diciembre, la cosa va a seguir. Si a usted no le corresponde tema ni del 1 ni del 2, seguramente es porque le va a tocar desarrollar exposiciones en la tercera etapa. ¿Qué tenemos para la tercera etapa? Bueno, vienen cosas súper fáciles, bonitas también. Usted nos va a hablar de la degradación ambiental. Usted va a poder hacer sus rotafolios, sus carteles, su presentación en PowerPoint y nos va a hablar sobre los principales problemas medioambientales en el mundo y en El Salvador. Quiere decir que usted me va a hablar de la contaminación ambiental, me va a hablar del calentamiento global, del fenómeno del niño y la niña, obviamente no me ponga ahí a nadie pues en vivo, ¿verdad? Sino que el fenómeno, es decir, aspectos de la naturaleza, ¿verdad? Luego me va a buscar estrategias para frenar el deterioro ambiental. Usted se las va a ingeniar para ayudarnos a nosotros a tomar conciencia sobre nuestros problemas medioambientales, cómo podemos contribuir. Entonces, chicos, ahí va a depender mucho del ingenio que usted tenga, si usted me quiere pasar una dramatización en línea, si usted quiere formar un videíto con sus compañeros y luego ponérselo en la clase, usted va a tener la total libertad para poderme impresionar. Ya sabe que me encanta mucho esa creatividad que está en cada uno de ustedes y
no podemos decir que no lo vamos a poder hacer porque acuérdese que usted es un ser creativo, es un ser dinámico, es un ser pensante, lleno de energía y tiene algo que a mí me falta, la juventud, que quiere decir que la juventud tiene muchas puertas abiertas. Así que niños, a tener ese ingenio. Ahora bien, como yo ya hablé, ¿verdad? No sé si usted tiene alguna pregunta al respecto con lo que le acabo de decir. ¿Todo claro o todo oscuro? ¿Todo se ha vuelto negro o de verdad comprendido? Bueno, si no, no se preocupe que yo le voy a brindar toda la debida recomendación del caso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos espera para la clase de hoy? Porque esta señora mucho habla. Bueno, nos espera unas preguntitas que vamos a contestar referente a lo que yo ya le voy a hablar. Anótelas, por favor. Y óigalo bien, como es la última clase antes de vacaciones, ya no me la va a subir a Classroom. Anótelas y téngalas guardaditas. Después de vacaciones, cuando yo continúe con el tema, voy a dar otras preguntitas más y las va a subir de un solo. Por el momento, solo anótelas y vaya complementándolas conforme yo de la clase, que ya va a ver que está fácil. Pregunta número 1. ¿Qué son los derechos humanos? Anótela. Pregunta número 1. ¿Qué son los derechos humanos? Pregunta número 2. ¿Cuáles fueron los 3 ideales de la Revolución Francesa que inspiraron la creación de los derechos humanos? Pregunta 2, la vuelvo a repetir. ¿Cuáles fueron los 3 ideales de la Revolución Francesa que inspiraron la creación de los derechos humanos? Luego, pregunta 3, ilustre y defina cada una de las características de los derechos humanos, obviamente de las que yo le voy a mencionar. Y número 4, completa el mapa conceptual con los derechos de cuarta generación. Esas son las preguntitas que nosotros vamos a desarrollar en este momento en la clase y que usted tiene que complementar poco a poco. Así que si no hay ninguna pregunta, comienzo en este momento para que usted tenga todo lo de la clase. Bueno, no hay preguntas, comienzo. ¿Qué son los derechos humanos? Facilísimo, ¿verdad? Eso usted se lo sabe a la perfección. Los derechos humanos, chicos, son todas las facultades que tiene toda persona sin distinción social, sin distinción económica, sin distinguir su forma de pensar o otra causa. Quiere decir que los derechos humanos nos pertenecen a todos los seres humanos y nos sirven para defender y proteger nuestra libertad. Ahora bien, los derechos humanos están pues en todo el mundo entero. Por eso se dice que los derechos humanos tienen la característica de ser universales. Ahora bien, los derechos humanos están contemplados en diferentes leyes, en diferentes tratados, en las constituciones políticas y obviamente, chicos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada, óigalo bien y si quiere anótelo, en la Asamblea General de la ONU en París en el año de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Le vuelvo a repetir, la Declaración de los Derechos Humanos fue proclamada
en la Asamblea General de la ONU en París en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que tras un golpe devastador para el mundo, donde hubo gran violación a los derechos humanos, donde hubo un gran derramamiento de sangre, se aprobaron los derechos humanos, con la esperanza que las sociedades fueran mejor y gozaran de protección a nivel mundial. Quiere decir que el ser humano gozara de una protección. Ahora bien, los derechos humanos, chicos, tienen antecedentes históricos. Y uno de los antecedentes históricos más notables es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se dio en el año de 1789. Creo que de eso usted expuso un poquito el año pasado. La Revolución Francesa, chicos, era una lucha de clases sociales, donde se peleaba pues el proletariado, la clase obrera, con la burguesía, debido a las injusticias que se cometían con el pueblo, es decir, con las personas pobres y trabajadoras. Ahora bien, la Revolución Francesa se libró bajo tres ideales muy importantes que fueron tomados en cuenta para la proclamación posterior de los derechos humanos. Esos tres ideales fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Vuelvo a repetir para que usted lo anote. Los tres ideales con que se libró la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad y fraternidad. Estos tres ideales con los cuales se libró esta revolución ayudaron a la abolición del feudalismo. Usted por lenguaje y literatura se ha de recordar que el sistema feudalista o del feudalismo, mejor dicho, estaba pues en un orden jerárquico. Había un rey, estaban los de la iglesia, ¿verdad? Los señores que dominaban la iglesia, estaban los terratenientes y estaban los siervos y esclavos. Obviamente, pues, esto dio inicio a la consolidación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como primer paso para que se empezara a formar los derechos humanos posteriormente y para que se escribiera la Constitución de la República de Francia. Ahora bien, también hay otros antecedentes de la formación de los derechos humanos y uno de ellos es la revolución o la independencia de Estados Unidos en el año de 1776. Este también ayudó a consolidar la proclamación de los derechos humanos en 1948. Ahora bien, una vez que hemos conocido que los derechos humanos son las facultades que nos pertenecen como individuos, sin hacer distinción de clase, sin hacer distinción de idioma, de religión, de ningún factor, y saber que hay antecedentes en la Revolución Francesa y también en la independencia de Estados Unidos, vamos a conocer algunas características de los derechos humanos. Y empezamos por la primera. Los derechos humanos son universales porque están vigentes en todas las partes del mundo. Solo hay dos factores que podrían condicionar su vigencia y es la cultura propia de cada país y las leyes. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros sabemos que todas las mujeres tenemos derechos específicos de la mujer y tenemos también los derechos humanos.
Pero en países del Medio Oriente, las mujeres no tienen libertad de expresión. No pueden vestirse como ellas gustan, no pueden incluso tener libertad para comunicarse con otros hombres que no sean de su familia. Y ahí podríamos nosotros ver que hay una violación a los derechos de la mujer. Sin embargo, la cultura propia de esos países no lo ve así. Por lo tanto, la universalidad de los derechos puede ser condicionada por la cultura y por las leyes propias de cada país. Cada país tiene sus propias reglas, así como cada institución educativa tiene su propio reglamento. Sin embargo, siempre hay un marco universal de derechos humanos. Ahora bien, los derechos humanos son indivisibles y complementarios. Esto hace referencia a que no nos los pueden quitar, nos pertenecen y forman parte de cada etapa de nuestra vida. Vamos a llegar a la adultez, vamos a llegar a la vejez y siempre vamos a tener derechos humanos que se van a complementar entre sí. Quiere decir que usted va a tener derechos civiles, va a tener derechos económicos, va a tener derechos culturales, va a tener derechos de los pueblos, entre otros. Y todos se van a ir complementando para que usted sea una persona muy escudada con todos esos derechos. También hay otra característica que son imprescriptibles. ¿Quién sabe qué significa esa palabra de imprescriptible? ¿La han escuchado anteriormente en sus clases de sociales? Nadie. Eh, yo tengo tal vez la noción que como que no se pueden volver a escribir, o sea, no se pueden modificar de cómo están, creo. ¿Qué significa? No le escuché el significado, Enrique. Dígamelo lo que usted cree, que casi no le escuché. Vaya, está bien. Es que, ajá, eh, yo creo de que significa el que no se pueden escribir o modificar como Ah, están. ok, muy bien. Gracias, Enrique, muy amable por su aporte. Tiene un poquito de razón en lo que usted me dice, pero le voy a decir la definición así correcta para que ustedes no se vayan a perder en el examen. La característica de imprescriptibilidad en los derechos humanos es, espérenme que Marlon me levantó la mano, dígame. No, licenciada, fue un accidente, perdón. Fíjense que casi no los escucho, pero espérenme. Voy a hacer subir este volumen, quizás eso es. Dígame, Marlon. Fue un accidente, licenciada, perdón. Ah, vaya. Está bien, Marlon, no hay problema. Ahora bien, lo que hace referencia a esta característica es que los derechos humanos no van a perder vigencia, van a estar presentes a lo largo de nuestra vida, no van a cambiar, siempre van a mantenerse constantes. Ahí pues complementando con lo que decía Enrique. También los derechos humanos son irrenunciables y progresivos. Quiere decir que yo no puedo renunciar a mi derecho a la vida, no puedo renunciar a mi derecho a tener una cultura, a expresarme libremente, porque cada uno de los seres humanos tiene sus propios derechos. Y como le decía, van a ser progresivos porque van surgiendo nuevos derechos a medida las civilizaciones se van desarrollando. Ahora bien, ya casi finalizando la clase del día de hoy, tenemos una clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en derechos de primera generación, derechos de segunda generación, derechos de tercera y hoy tenemos hasta derechos de cuarta generación. ¿Qué nos dicen los derechos de primera generación? Los derechos de primera generación son los derechos civiles o individuales. Son aquellos que surgieron
durante la Revolución Francesa en 1789. ¿Qué derechos podemos enmarcar dentro de esta primera generación? El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a tener un honor que sea respetado y el derecho a la intimidad. Luego tenemos los derechos de segunda generación. Estos son los derechos económicos, sociales y ahí me faltó agregarle al mapa también culturales. Estos derechos surgieron en el marco de la Revolución Mexicana, allá por 1914, 1916. Ahora bien, dentro de estos derechos económicos y sociales se encuentran el trabajar en condiciones dignas, tener un descanso diario, semanal y vacaciones, que esas nos gustan a nosotros, tener una vivienda digna, educación y cultura, entre otros más. Y luego tenemos los derechos de tercera generación. Estos son los derechos de solidaridad de los pueblos. Estos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, tras quedar el mundo devastado, quedar el mundo muy sufrido. Entre estos derechos tenemos el derecho a la paz, el derecho a tener un desarrollo sostenible, el derecho a tener un medio ambiente saludable y el derecho a tener un patrimonio común entre la humanidad. Ahora bien, para finalizar la clase del día de hoy, porque acuérdese que esto solo es una clase introductoria, solo para que usted conozca un poquito de lo que vamos a seguir hablando en el cuarto periodo, le informo de los derechos de cuarta generación. Los derechos de cuarta generación también surgen, oiga bien, a raíz de los conflictos a nivel mundial, especialmente a raíz de las guerras que se han librado más recientemente en el mundo. Y esos derechos de cuarta generación están enfocados al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación social. Quiere decir que dentro de los derechos de la cuarta generación están el derecho a una privacidad social a través de los medios de la comunicación, es decir, a través de las redes sociales, el derecho a una dignidad que debe de haber de la persona en las redes sociales, el derecho a que haya una transparencia en la información y el derecho a que se use las nuevas tecnologías para el bien de la humanidad. También en los derechos de cuarta generación se colocan todos los nuevos derechos que van avalando, vea, la Asamblea General de la ONU. Por ejemplo, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a tener el vital líquido del agua y que sea gratuito. Entonces, esos derechos van a formar parte de la cuarta generación. Y bien, chicos, con esto pues terminamos nuestra clase introductoria. No sé si usted tiene alguna pregunta al respecto. ¿Todo claro? ¿O hay alguna interrogante? Usted pregunte. ¿Ninguna? Yo tenía una duda con respecto a lo de las exposiciones. Dígame, dígame. ¿Vamos a salir con uniforme o usted nos daba la opción de vestirnos así? Sí. Alusivo dependiendo. Pero exacto. Si no es así. No, si usted decide exponerme con uniforme, hágalo, no va a haber ningún problema. Si usted para darle un toque así de colorido, obviamente que cuando nos vayamos a vestir va a haber lineamientos apropiados, ¿verdad? Va a haber decoro, va a haber presentación personal adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le decía, si usted me va a hablar de los derechos del niño,
y se quiere disfrazar como niño, se quiere hacer unas colitas, exponer como que usted fuera un niño hablando de sus derechos, usted lo va a poder hacer. Si usted tiene hermanitos y los quiere ocupar para su exposición, usted lo va a poder ocupar. Es decir, usted va a poder ocupar su ingenio para hacer que las exposiciones sean llamativas, cambiemos un poquito la rutina y nos sintamos contentos al momento de exponer. ¿Ok? ¿Algo otra preguntita? ¿Nada, chicos? Va, ok. Supongo que ha quedado clara la clase. Entonces, como usted no me pregunta, para dejarlos en paz en esta vacación, voy a preguntar yo. Ajá, ¿qué le pasa el corazón en este momento? Paola me iba a decir. Camila. Sí, yo tenía una pregunta con el el último esquema que nos puso. En la primera generación decía derechos civiles, pero también ahí serían los derechos políticos. Los derechos individuales y civiles. Y también van intrínsecos los derechos políticos. Oigan, son los derechos que surgen en el marco de la Revolución Francesa. Porque usted sabe que en la Revolución Francesa hay una lucha de clases sociales. Entonces, por eso surgen pues estos derechos que van a ser el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y posteriormente en el 48 la Declaración de los Derechos Humanos. Gracias, licenciada. Bueno, ¿otra preguntita? ¿Ninguna? Ok, le pregunto hoy a usted para dejarlo en paz, ya me voy. Le vamos a preguntar a alguien que yo sé que sabe que le voy a preguntar. Jessica Vides, de segundo A. ¿Cuáles son los 3 ideales de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Perfecto, señorita Jessica. Ya la apunto para darle sus puntitos. Vamos con Moisés Rosales. Moisés, en breves palabras, ¿qué son los derechos humanos? Son facultades que tienen todo ser humano sin distinción alguna. Excelente, Moisés. Ya le voy a dar su puntito. Y preguntémosle también a Silvia Landaverde. Silvia, pregunta para usted. ¿Qué significa que los derechos humanos sean imprescriptibles? Que lo vamos a tener toda la vida y no nos los pueden quitar. Ok, que los vamos a tener toda la vida porque no pierden vigencia. Ok, chicos, bueno, ya que los atormenté un momento, ¿verdad? Les deseo, pues, para despedirnos, que pasen una muy buena y merecida vacación. Descansen, no se preocupen. Incluso no sé si le voy a poner esa programación, pero descanse, usted descanse. Pásela bonito, trate de hablar conversación con su familia, póngase al día con lo que debe antes de que sean los exámenes, en caso le deba algún maestro. Y bueno, para el día de mañana entrega de notas, segundo B ya sabe que voy a estar ahí en una mesita ya por los primeros años, así que ahí le espero con su boleta de calificación. Yo voy a ser la primera que vea esas calificaciones de los niños y espero que sean buenas. Y segundo A, obviamente también la licenciada Fátima va a estar en el área de lavados y ahí le va a entregar sus calificaciones que estoy segura que van a ser buenísimas. Tanto el A como el B, excelente. Nadie me ha fallado. Así que les felicito y nos vemos hasta dentro de una semana y un poquito más, ¿verdad? Primero Dios. Cuídense y cualquier cosa estoy a la orden, chicos. Bendiciones a todos. Cuídese. Gracias. Cuídense.